see the frightened ones? Did you hear the falling bombs? Did you ever wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky? Creo que aquí, una vez más, la estética funciona también para gritar cosas y para decir cosas. El metamensaje pues, que unificaba todo el paquete gráfico de la película era pues, un alegato en contra del fascismo. Did you hear the falling bombs? The flames are all long gone, but the pain lingers on. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. Goodbye. Goodbye. The Simpsons. Después vino el boom de Los Simpsons, que eso creo que fue un turning point, un momento clave, donde se empezó a hacer como una animación para adultos ya, aunque también la pueden ver niños, pero empezaron a jugar un poquito con eso, empezó a crear controversia. Digamos que Los Simpsons llega como a sublimar todo lo que es el malestar de la cultura americana hacia finales pues, del periodo de Reagan, cuando todo eso coincide con el colapso de la bolsa en el año 1987 y una serie de valores comienzan como a derrumbarse. Al comenzar era una serie con unos dibujos bastante deficientes, muy feitos. En cierta manera, durante sus primeros 5 o 6 años, fueron una fuente inagotable de ingenio y creatividad que no parecía decrecer. Una serie que acompaña muy bien a todo lo que es el desconcierto pues, en la época de la globalización, a todo el desconcierto de la posmodernidad, a toda esa pérdida de rumbo, a toda esa pérdida de referentes. Y porque además empezaron a utilizar como ser elemento posmoderno, digamos, de la referencia al cine, a la televisión misma. Los Simpsons han sufrido una transformación, se han embellecido con el tiempo. Hoy en día el cine de animación, inclusive uno lo ve en canales que pasan mucho cine animado, como Jetix, como Disney Channel, Cartoon Network, te encuentras con comiquitas que están siguiendo el mismo patrón de Los Simpsons. Entonces esta serie ha evolucionado y nos ha enseñado cómo la contracultura puede refinarse, puede enlatarse. Y después empezaron a entrar series como South Park, Family Guy y toda esta serie de cosas de tipo Adult Swim. Cada vez surgen series más parecidas a Family Guy, a Los Simpsons, a South Park y nos impresionan menos. El ejemplo más claro de lo transgresor que puede llegar a ser una animación y lo exitosa a la vez es South Park. Es sumamente incorrecta, pero sumamente correcta y moralista en algunos momentos. No gusta, en principio, a las ligas de la decencia americana. Y esa serie, por ejemplo, usa el desapego a la animación para decir cosas muy fuertes y hacer críticas muy duras a la sociedad, al mismo tiempo burlándose de la gente que le hace críticas a la sociedad. Donde una animación tan sencilla, que lo puedes hacer hasta con los ojos cerrados, porque es demasiado sencilla, tiene una carga tan fuerte en cuanto a temática, que te termines quedando enganchado y se te termina olvidando que esa animación está mal hecha. Y ha resultado ser una fórmula exitosa que ha gustado no solo lo que hicimos nosotros, sino lo que se ha hecho en Estados Unidos. Pero en el fondo, pues simplemente ahora es un formato, es un nuevo género. Es decir, es una serie muy pragmática, una serie que sabe cómo manejar los valores de la incorrección política a su favor, y es una serie que demuestra muy bien aquella tesis de que rebelarse en esta época vende. Es la contracultura normalizada a través de un formato que ahora se llama cine de animación para adultos. Y bueno, en el caso de Latinoamérica, el caso más emblemático es el cine cubano, pues. La cubana es una escuela que se presta también a muchas discusiones,
Hay personas que hoy en día detestan, ¿verdad?, la escuela cubana nada más porque proviene de Cuba. Hay otras personas que lo reivindican y dicen que es la mejor escuela del mundo porque proviene de Cuba. Está Juan Padrón, que recientemente se le hizo un homenaje en el Festival de Cartagena, ¿no? Juan Padrón es como el Norman McLaren de la cultura animada en Cuba. Es como el iniciador realmente del cine de animación cubano. Yo creo que es el máximo representante, todavía sigue siendo el máximo representante. Es el señor que hace una película estupenda como Vampiros en La Habana, con todas las críticas que se le pueden hacer, porque no es una película perfecta, ni siquiera en el plano ideológico. En los 60 se crea el estudio de animación en Cuba, que crea uno de los largometrajes animados más famosos de Latinoamérica, que es Vampiros en La Habana. Y de ahí en adelante, bueno, han creado Vampiros en La Habana 2 y han creado cualquier cantidad de cortometrajes y animaciones. Y como en el caso de Vampiros en La Habana y de otras películas similares de sus grandes maestros, con un gran toque de humor. En un visionado contemporáneo la película está un poquito envejecida. Vampiros en La Habana es una de las obras maestras del cine latinoamericano de animación. El tiempo no le ha caído nada bien, ha envejecido mal. Vampiros en La Habana es una película que resulta un tanto ingenua, es una película que en el plano de lo político rozaría como ideas bastante cercanas pues, a una izquierda años 60. Hemos observado en los últimos años que también se utiliza para la educación ideológica, vamos a llamarlo así, política. Estos vampiros que representan al imperialismo mundial, que está todo complotado contra el país de Fidel. Entonces, bueno, resulta que estos vampiros supuestamente quieren apoderarse pues, de todos los recursos y de todas las materias primas de Cuba. La escuela cubana era lógico que utilizara la animación para no contrabandear, porque era un discurso bastante explícito, no necesitaban hacerlo, para ofrecer un discurso bien de izquierda y bien acorde a la época en la cual fue realizada la película. Hay un héroe mesiánico que finalmente salva a este país de las garras pues, de todos estos draculines que quieren apropiarse de esta isla. Entonces, bueno, resulta un discurso bastante maniqueo, resulta un discurso bastante ya manoseado. Una vez más, la parte estética es muy reveladora. En resumidas cuentas, Vampiros en La Habana sería como la otra cara de la moneda de las películas Disney. Es decir, al final terminamos, ¿verdad?, en una suerte como de paraíso, todos contentos, todos felices, porque estamos en plena lucha de buenos y malos en el contexto de la Guerra Fría. Otro de los procesos que van de la mano muchas veces con la animación es el motion capture. Robert Zemeckis, el director, hizo Volver al Futuro y todas esas películas. Incluso Forrest Gump está enfocado ahorita en hacer cine de animación real. De que si es válida, de que si no es válida, de que si tiene sentido, que si Robert Zemeckis se volvió loco haciendo Weeble, que si Robert Zemeckis se volvió loco haciendo Power Express. Yo no creo que Robert Zemeckis se haya vuelto loco porque, bueno, si él hizo la película que engañó a Roger Rabbit y nos engañó a todos nosotros con esa película, y luego aquí nos vuelve a engañar pues con la técnica del sistema de captura de movimiento. Con actores grabados y después le animan encima, que me parece una cosa rara. Que no es más que ponerle sensores en el cuerpo y en la cara de personajes reales, y esos sensores son llevados a la computadora y son adheridos a personajes que tienen las mismas características físicas del personaje real. Es básicamente calcar el movimiento. Entonces, bueno, este señor nos vuelve a engañar ahorita con la técnica de captura de movimientos, con la cual ha hecho dos películas que no han convencido a nadie, únicamente a Robert Zemeckis. Creo que no está funcionando, pero creo que puede terminar en algo interesante. Eso lo que nos genera es mayor fluidez a la hora del movimiento. El movimiento es mucho más real y acelera también mucho los tiempos. Entonces, yo creo que hasta ahora la gran película del sistema de captura de movimientos, y no es una gran película tampoco, es King Kong. Creo que por ser los primeros pasos en ese sentido, la cosa todavía no encaja. Porque no es lo mismo sentarte y pensar cómo voy a animar, o verte en un espejo, o grabarte tú mismo haciendo un movimiento para que este personaje lo recree, sino que es más sencillo que, bueno, ya el personaje, el movimiento viene prehecho. Es curioso porque la intención de la captura de movimiento es lograr que
la película animada parezca más a la realidad. Es intentar reproducir la realidad, los movimientos fluidos del ser humano y las expresiones corporales, las expresiones faciales, para lograr una mayor empatía con la realidad. Pero el resultado final es todo lo contrario. ¿Quién quita que en unos años no tengamos una película con Brad Pitt y Cary Grant? ¿Me entiendes? A mí ninguna de esas películas todavía me ha atrapado y creo que prefiero en este momento actores, pero vale el experimento. Llama a actores reales, le pones los sensores, utiliza sus voces e inclusive hace personajes con las mismas facciones del actor real. Entonces tú estás viendo una versión fría de tu actor real. Y bueno, en el caso de Venezuela, bueno, no se hace mucho. Bueno, el cine animado en Venezuela es muy precario. Digamos que yo no sabría si hablar de un cine animado en Venezuela. O sea, no podría decir que no ha habido una escuela de animación en Venezuela, porque sí la ha habido, pero la ha habido de una manera muy aislada. Sin embargo, tenemos, ¿verdad?, a nuestros pioneros. En Venezuela se han hecho cosas importantes. Pero sí ha habido cineastas venezolanos como Armando Arce, Alberto Monteagudo, Luis Lamana, Viveca Baiz, que han hecho películas de dibujos animados y por lo general son películas para niños. Los primeros animadores eran artistas plásticos. Bueno, yo pertenezco a una generación de artistas formados en la plástica. Sí, aquí hay una figura clave que en este momento no está haciendo cine de animación, que se llama Armando Arce. Mérida me contrató como animador y allí hice entonces una serie de películas que comienza con 3 cuentos infantiles. Que es como la referencia máxima de lo que es el cine de animación en este país, ¿no? Yo voy a Mérida y fundo el departamento de animación del departamento de cine de la ULA. Sí, él es indudablemente el número 1. Él mismo hizo una película que es una de las mejores películas que se ha hecho de animación acá, que es El sueño de los hombres. Que Armando Arce tiene una obra muy singular. Allí entonces posteriormente realicé Manzanita, que casualmente tiene la misma momento de salida que el 4 de Ojalata de Alberto Monteagudo. Un trabajo muy extremadamente meritorio y que tiene un lugar en la historia del cine de animación venezolano, ganado con toda honestidad, ¿no? Que es larguísima, una película bastante larga, es un cuento de Julio Garmendia. Julio Garmendia sobre la llegada de las manzanas gringas y el desplazamiento a las manzanas criollas. Me pareció muy discutible, yo inclusive empecé a trabajar con manzanita, pero una manzana que se muere de envidia porque la manzana norteamericana es la preferida del comprador, oye, me parecía el peor modelo para nosotros. Hola, Ana. Hay otro cineasta de animación que es Monteagudo. Esos ejemplos aislados no han tenido continuidad. Hizo realmente una preciosa película con el 4 de Ojalata y trabajó con plastilina. Es el caso de Armando Arce, que también trabaja con plastilina. El cine infantil nace a partir de esas 2 películas y algunas cosas que otra gente hacía, pero muy modestamente. Esto no es un panfleto social, esto es una situación puntual de cómo estamos tratando a los animales. Evidentemente tiene connotaciones que trascienden eso, pero hasta ahí la dejo. No se molestaba porque no había cine infantil en Venezuela. Ahorita hay algunas, pero tampoco lo hemos resuelto. El cine de animación ha estado vedado para la pantalla, lo que llaman la pantalla grande o la gran pantalla. La distribución ha sido muy triste, como ha sido la distribución del corto. El caso del 4 de Ojalata es un caso emblemático. Cuando esa película se pudo dar, después de la negativa frontal de los distribuidores de Superman, junto con Superman como marcaba la ley, la misma película fue saboteada en muchos cines. Pero el cine de animación entra dentro del paquete de la problemática de la distribución que tiene cualquier tipo de cine que se hace en el país. Llegó a ser noticia que en Venezuela había una ley que obligaba a que películas como Superman de gran recaudación mundial, que por lo menos esa película arrastrara, llevara, fuera acompañada con una película hecha en Venezuela. Hay unas leyes que se aprobaron, como la exhibición obligatoria del cortometraje, que a los distribuidores jamás les interesó. ¡Basta! ¿Qué es
ese escándalo? Te dije 1000 veces que no molestes a los animales. En ese momento, el Cuatro Hojalata ya tenía varios premios internacionales y en Venezuela no la dejaban poner porque la oposición de los distribuidores de Superman y todos los socios del conglomerado de exhibidores y distribuidores se oponían. En una época decían, nosotros reclamábamos que había una ley ya aprobada de exhibición obligatoria del corto con el largometraje, con énfasis en el cine de animación, el cine infantil. Y los distribuidores descaradamente decían que las leyes existían, pero que no había quien las hiciera cumplir. Se sabía que la película había llevado varios premios en el exterior y en Venezuela, en el Año Internacional del Niño, no se exhibía. Que ellos no estaban obligados a cumplir nada. Eso no fue posible. Se hizo un intento, creo que exhibieron 2 o 3 películas con largometraje, antes del largometraje, pero no llegó a más. Fue una cosa heroica, sin ninguna recompensa económica, pero con una recompensa moral estupenda, ¿no? Que supera cualquier... Yo no me arruiné, que eso ya es una ganancia. Entonces, pero salvamos la posibilidad de que otros cineastas pudieran hacerlo. Lamentablemente, ese decreto hoy día no se cumple. Por el otro lado existe la personalidad del señor José Castillo, que hace un cine de animación muy personal. Yo me dediqué al cine de animación porque a los niños les gusta mucho el cine de animación. Él está muy inspirado en Norman McLaren. Y tiene años ya trabajando en ese estilo. Y él también se dedicaba a intervenir directamente el fotograma. Y entonces resulta que yo le pregunto a los niños, ¿esta hoja de papel vuela? Entonces me dicen, no, pero si yo le hago a esta hoja de papel así, entonces la hoja de papel vuela. Está Castillo, pero yo de alguna manera, y perdónenme con todo el respeto, Castillo, considero que es un cine naif. Y yo le pregunto a los niños, ¿esta hoja de papel habla? Me dicen, no. Entonces yo le digo, sí, sí, sí. Yo no sé qué otro cineasta venezolano tenga empeños alrededor del cine de animación, a no ser Edmundo Aray. Edmundo Aray hizo hace ya tiempo Bolívar ese soy yo, en animación con plastilina. Está dirigido a conocer a nuestros héroes, a nuestros grandes paradigmas, vamos a llamarlo humano, y es enseñar. El cine del Mundo Aray es un cine muy bonito porque no es el dibujo, son los muñecos animados. Pero digamos que esos son aislados, no hay un centro, no hay una escuela de cine de animación en el país y es lamentable. Cuando alguien dice que uno dejó escuela, ¿no? Yo creo que sería muy pretencioso. Yo no creo que hayamos hecho escuela nosotros. Quizá hemos generado un punto de inflexión, ni siquiera un punto de partida. El problema principal que tendríamos es la parte formal, la parte de la educación. ¿Dónde aprendo esto? Si me gusta. La mayoría de la gente que hace animación a un nivel ya profesional en el país es gente que ha tenido que salir del país, estudiar afuera, trabajar afuera, tener experiencia afuera y después venir acá. Al no existir los incentivos ni los medios para poder realizar, es muy poco lo que se puede hacer. Pero creo que no tenemos la infraestructura todavía como para generar la industria. Hoy el cine de animación que se hace en América Latina, si tiene carácter de industria es porque está haciendo comerciales. Por razones sencillas de costo y tiempo, donde más se ha desarrollado en el mercado de los comerciales para televisión. Sí, las ganas hay, todo el mundo tiene ganas. Lo que pasa es que, bueno, uno también tiene que comer, ¿no? No es casualidad que todo el motion graphics que se genere para las llamadas cableras, para los canales de cable, no es casual que la mayoría sea diseñada y sea animada aquí. Y por eso el arte de la animación se ha replegado más que todo a los comerciales y uno que otro estudio que lo utiliza para hacer cortometrajes, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimas casas de animación y se están haciendo muchísimas cosas interesantes. No sé si llamarlo o definirlo como un boom,
pero sin duda conozco y he visto muchos artistas y diseñadores que están haciendo un trabajo increíble. Lo triste, si se puede decir así, si uno puede ser un poco romántico y decir que lo triste es que todos estos avances y todos estos experimentos y todo este talento joven venezolano pues simplemente está al servicio del lado más comercial. ¿Qué pasa con los discursos auténticos de todos esos dibujantes, de todos esos animadores, de todos esos cineastas que quieren decir algo fuera de la publicidad, fuera del discurso pedagógico o didáctico, sino que tienen, por ejemplo, que hablar dentro de los parámetros del discurso de lo erótico, dentro del discurso de la ciencia ficción? El papel de la animación en el cine nacional yo creo que también está por evaluar, es decir, también es algo que está sucediendo en este momento. Me parece que este momento en Venezuela es clave, es importante ya que se está viendo eso, mucha gente interesada. Yo realmente no soy optimista en cuanto al crecimiento del cine de animación en los próximos decenios desde el punto de vista de películas de animación que vayan al mercado, como tampoco de las propias películas que nosotros producimos. No es fácil hacer una película de animación 3D. Es muy fácil sentarse y criticar y decir, bueno, no me gustó esto, o ay, hubiese hecho este personaje. Es muy fácil sentarse y criticar, pero a la hora de sentarse a hacer, tienes que tomar en cuenta muchas cosas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Es un cine que depende del subsidio, del apoyo financiero del Estado. Tristemente no existe, una vez más, el apoyo para que eso trascienda. Y en el caso de la animación, pues peor, porque largos cuáles se hacen de animación. Pensar en hacer una película, un largometraje de animación en Venezuela es algo que yo creo que todavía estamos a mucha distancia de lograrlo. Pero no van a llegar, no se van a poner en las salas. Es muy complejo realmente apostarle a un proyecto venezolano donde tú tengas a 150 personas que tampoco las hay. Esa es la situación real y no creo que vaya a ser resuelta en los próximos años. Creo que poco a poco es que eso se va a ir dando. Mientras que en otros países del mundo están muy avanzados en ese aspecto, aquí todavía estamos muy atrasados. Pero bueno, seguimos trabajando en eso. El futuro de la animación es el futuro de la tecnología. Es un debate que hay hoy en todos los campos del arte. Va hacia algo mucho más interactivo, como en el caso de los videojuegos. Se acabó la época del papelito, luego el dibujito al calco y luego el calco al rellenado de pintura. No, pues todo eso ahora lo hace la computadora. El cine animado es uno de los barcos rompehielos que está mostrando el camino. La tecnología ayuda, no hace la animación. Esa relación entre contenido y posibilidad tecnológica, ¿no? Y ahí es donde viene mi advertencia de que hay que tener mucho cuidado con la pirotecnia tecnológica. Cuando uno está haciendo este trabajo, no te limites al software. O sea, no te limites a lo que el software te da. Dejarse deslumbrar por lo que la tecnología pone a la disposición y que el truco te oculte el contenido. Cuando uno se abandona la posibilidad tecnológica porque los programas son realmente atractivos, puede ser que pierda contenido, pero claro, lo posible a crear estaría dentro de los parámetros del programa que se utiliza. La idea es no remitirte a la herramienta, es dejar volar tu imaginación en función a lo que tú estás pensando y puedas hacer, comunicas. Yo prefiero acercarme a la tecnología desde un ejercicio de artesanía manual primero y luego ir creando sobre esa artesanía manual, ir aprovechando ciertas posibilidades que me dan los programas informáticos para conseguir algo, pero algo que ya está planeado que quiero conseguir. O sea, si tienes que salir y hacer algo a mano, si tienes que salir, romper un papel, sacar una foto y llevarlo al software para hacer unas cosas diferentes, hazlo. Cuando tú vas, por ejemplo, a YouTube, te encuentras con grandes cantidades de películas animadas que están haciendo la gente en sus casas.
Hoy en día, con un computador personal, un poco de paciencia, una que otra buena idea y 2 amigos, podemos hacer experiencias de 1 minuto. Toda esta revolución YouTube, revolución de Internet, donde la gente de alguna forma se está acostumbrando a ver cosas cortas, de corta duración. Ahí tú te encuentras con la idea ya clara de que se pueden hacer cosas que no necesariamente sean comerciales. Y eso antes uno hacía un corto animado o un corto y punto, y era tan difícil verlo en algún lugar donde lo podías ver. No, definitivamente los pequeños formatos funcionan y funcionan porque lo que está haciendo Internet es maravilloso de llevarle esas animaciones a todo el mundo. Llegó Internet, vino YouTube y abrió una ventana maravillosa que está haciendo que eso funcione de una manera increíble. Y ahí pudiera estar como el camino. La concepción de la puesta en escena va a cambiar. Es decir, ya no es la misma y dentro de 10 años imagino que va a ser incluso mucho más distinta a como la entendemos en la actualidad. Yo sí en ese sentido soy purista y sí me gustaría que volviéramos a la animación tradicional, ¿no? Aunque no sea mercado, aunque ya el ojo del público esté acostumbrado al 3D, ¿no? Y yo sí creo que la animación va a seguir teniendo un impacto inmenso, no solo desarrollándose ella misma y de manera independiente, sino también va a tener un impacto inmenso en lo que es el cine en sentido general. Entonces lo que no hay es que quedarse dormido con los guiones y con el material pues creativo de en qué se va a convertir ese planteamiento estético. Pensar como que un poco más en los guiones y no tratar de hacer chorizos de películas solamente porque una vez al año cada estudio tiene que tener una película en cartelera. No quedarnos en un lenguaje entre especialistas, pasándonos recetas de cocina, los animadores unos a los otros, sino tratar de que esto sea útil a la sociedad entera, ¿no? Para formar mentes, o sea, mentes críticas, mentes alertas, mente que sepa cuando le están pasando gato por liebre. Y bueno, creo que va a ser tarea de la gente que siga haciendo y viendo cine, evaluar precisamente cómo esto está transformando al cine, es decir, cómo están cambiando las maneras en que los cineastas narran y cómo también está cambiando las maneras en que los espectadores vemos las películas. Creo que ahí tenemos una pintura así a grandes rasgos de lo que puede ser el futuro, pero eso lo tenemos que elegir nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y el que lo haga por nosotros, precisamente es lo que tenemos que impedir, que alguien lo haga por nosotros.